Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la memoria EPROM. Es una memoria interna del microcontrolador muy útil. Se utiliza sobre todo cuando uno quiere guardar información y que aunque se desconecte el PIC, se le quita la energía, cuando se vuelva a conectar, él todavía tenga esa información guardada. Eso se hace a través de esa memoria, porque es una memoria de grabado y de borrado eléctrico. No es una memoria volátil, a diferencia de la memoria RAM. Esa memoria EEPROM, que seguramente nosotros la hemos utilizado en algún dispositivo electrónico que hemos comprado, que vemos que le ponemos una configuración y aunque lo apaguemos, le quitemos todo, vuelve y queda la configuración que se les puso. Esa memoria tiene unos registros que se deben de interpretar y utilizar a la hora de manipular o querer guardar información ahí o leer información de ahí. Esa memoria tiene registros importantísimos que son el EECON1 y el EECON2. Estos dos registros son los que me permiten a mí la manipulación, tanto escritura como lectura, de la memoria EPROM y de la memoria flash del microcontrolador. Hay que resaltar que esta ECON1 es un registro físico, mientras que el ECON2 es un registro virtual, o sea, no está implementado físicamente. Entonces, lo que vamos a decir es que afuera de estos dos registros, él utiliza el EEDATA, DAT-H, el registro EEADR, el registro EEADRH. También utiliza, en caso de que utilicemos utilizando interrupciones, hay que manipular los registros de las interrupciones. Entonces, para que me entienda de qué estamos hablando con las interrupciones, resulta que en el datasheet del 16F 877A, abajo del registro ECON1, que es el que estamos revisando, hay unos ejemplos para leer información y para escribir información. Solamente que eso se encuentra en ensamblador y habría que hacer el traslado de ensamblador al lenguaje C. Pero analizando y mirando los comentarios, vemos que el fabricante dice que hay que deshabilitar las interrupciones antes de escribir un dato. Por eso, esos bits que veíamos en la página, esos bits son interpretados o hay que manipularlos. Lo que yo os recomiendo es que cuando usted vaya a escribir, antes de escribir un dato o manipular la EPROM, lo primero que tiene que hacer es deshabilitar todas las interrupciones. Bien, cuando esto se está haciendo, entonces vamos a hablar del registro ECON1, que es el más importante de todos. Este registro consta del EPGD, que está en el bit más significativo. Vemos que el bit 6, 5 y 4 no se implementan. Tiene el WR, ERR, WREN, WR y RD. Este bit, el EPGD, es el que se encarga de decir, si voy a manipular la memoria flash o la memoria EPROM. Y depende de su estado. Si está en 0 es la memoria EPROM y si está en 1 es la memoria flash. O sea que podemos guardar en las dos memorias de la misma manera, simplemente que seleccionando aquí con este escogemos o la flash o la EPROM. Este bit WRERR, este bit pone automáticamente en 1 si ocurre algún reset mientras se está escribiendo una EPROM, que es un bit como de control, de entender qué está sucediendo. Si se va a ocurrir un reset, si va a pasar algo, entonces lo que hace es protegerse, ¿no? Ya saben que grabar en la memoria EPROM de microcontrolador, pues es un proceso delicado, es un proceso que el fabricante trata de cuidar mucho, porque ahí es donde queda nuestro código y donde eso se llegue a estropear, pues lo que vamos a hacer es que vamos a perder nuestro microcontrolador. Tenemos el bit WREN, es un bit que hay que poner en 1 en caso de que yo vaya a generar una escritura en la EPROM. Cuando yo vaya a generar una escritura en la EPROM, lo primero que hay que hacer es poner este bit en 1 para indicarle de esa manera al microcontrolador que deseamos escribir en la EPROM.
Si yo lo pongo en 0 y quiero escribir, no me va a escribir porque es como que si estuviera deshabilitado esa parte que está ahí. Bien, y tenemos el WR, que este bit lo que hace ya es el que le da el comando de escribir como tal. Tenemos el RD, que es en el caso de la lectura. El registro ECON2 es un registro no accesible, es un registro auxiliar para la escritura de EPROM del PIC. Ya mencionaba que es un registro no físico, es un registro que no se puede utilizar. El EADATA y el EDATA-H eso lo que hace es que entre los dos se almacena la información que estamos utilizando ahí. Por ejemplo, si yo quiero mandar un 100 y guardarlo en la posición de memoria 1, pues hay que darle la dirección y fuera de eso hay que decir el dato que quiero guardar en esa dirección. Entonces, esta parte o este EDATA lo que hace es recibir esa información. ¿Qué dato vamos a guardar? Entonces dice un 200, un 100, un 128. Y finalmente, en este EADR le dice en qué posición desea guardar ese dato. O sea que el dato debe ir aquí y la dirección debe ir aquí. Para eso son esos dos registros. También cuando estemos leyendo, cuando debemos leer cierta posición, decimos lea lo que hay en la memoria 3, en la memoria 3, en la posición 3, léamelo, entonces toda esa información la almacena aquí o la entrega aquí en el EDATA. ¿Listo? Hay una serie de pasos, bueno, esto es para ya programación en XC8, ¿cierto? Y hay una programación en XC8 también. Pero bueno, yo no voy a explicar eso, de todas formas dejo para quien esté interesado en leer más de este asunto, voy a dejar esto en la descripción del video, pero vamos a ver cómo se programa porque aquí hay un código y el código sí me interesa revisarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hay que declarar, para escribir en AEPROM, miren, para escribir en AEPROM, ¿qué hay que hacer? Hay que declarar una dirección, o sea, en qué posición de memoria quiero yo escribir. Hay que declarar la información que deseo guardar en esa posición de memoria, en ese caso es el dato como tal. Después hay que decir si lo voy a guardar en la memoria flash o lo voy a guardar en la memoria EPROM. Recuerde que si lo voy a guardar en la EPROM se pone 0. Después se le pone el WREN, es necesario, acuerde que hay que habilitar de alguna manera que ya vamos a empezar a escribir en WR de escritura y el EN de enable. Entonces habilitamos la escritura. Deshabilitamos las interrupciones, como bien lo dice el fabricante, hay que deshabilitar las interrupciones, en este caso es deshabilitar las interrupciones globales. Y finalmente, este datico que está acá no lo explica por ningún lado, ese datico lo explica el fabricante en su hoja técnica. Él dice que después de que se deshabilita hay que mandar una secuencia en el ECON2, que es un 55 y un AA posteriormente. Y estos son una secuencia de requerimientos, o sea, esto tiene que ir o si no, no va a grabar la información porque no va a entender. O sea que esos registros hay que mandárselos en ese orden. Primero mandarle un 55 y después una AA en hexadecimal. Por eso, la persona que hizo esto en una página primero manda un 55 y después le manda 2A. Finalmente, después de que está eso, lo que vamos a hacer es que ya hemos alistado todo para poder escribir. Y lo que hacemos es decir que escriba y se escribe poniendo el WR en 1. Finalmente, como ya escribió, lo que usted va a hacer es volver a activar las interrupciones y deshabilitar la escritura. Muy importante deshabilitar la escritura. Y se tiene que quedar esperando, mientras que este estado sí se deshabilita. Porque si esto sigue en 1, sí significa que todavía está escribiendo en AEPROM y puede ser delicado. Por eso hay que decirle al programa que se quede ahí esperando hasta que este estado, este pedazo de código se ponga en 1. Bien, así hacemos un método de escritura en AEPROM. Y para leer en AEPROM es mucho más sencillo. Para leer en AEPROM lo que tenemos que hacer es dar la dirección, decir que vamos a leer la memoria EPROM, no la flash.
Finalmente, habilitar la lectura y esa información queda en la variable data. Entonces, vamos a partir de esta información que nos hemos encontrado muy útil, la verdad muy útil. Entonces lo que vamos a hacer es crear un código para escribir y para leer en la EPROM. ¿Cómo se haría eso? Bueno, acá yo tengo unas pruebas que estaba haciendo. Lo que vamos a hacer es primero que todo borrar todo el código. Ya saben que a mí me gusta trabajar mis códigos desde cero. No me gusta reutilizarlos. Lo que vamos a hacer entonces, primero que todo es declarar dos métodos, igual como el que hace el ejemplo de la página. Entonces vamos a crear void escribir. Escribir no regresa ningún dato. Escribir puede ser escribir EPROM. Y en esto tenemos que recibir entonces, tenemos que recibir una variable tipo entera que va a ser una dirección, y vamos a recibir un dato. El dato pues que queremos almacenar y en dónde lo queremos almacenar. Abro mis llaves, cierro mis llaves y lo que vamos a decir o empezar la secuencia que él dice acá. Lo primero que vamos a hacer como lo dice el fabricante, es esperar o asegurarme de que no hay ninguna escritura pendiente. Eso lo que hace es que se queda esperando si esto vale 1. O sea, si hay una escritura pendiente, se queda ahí amarrado el código hasta que deje de escribir y lo vuelva a hacer. Con esto aseguramos de que no vaya a escribir mientras ya está escribiendo otro dato, para no evitar problemas. Después lo que vamos a hacer es que al EADR le vamos a poner la dirección que nos diga el usuario. Después al dato le vamos a asignar el dato que me está poniendo el usuario que quiero almacenar, en qué posición lo quiero almacenar y qué dato vamos a almacenar. Después vamos a poner con eso. Y aquí vamos a poner PG, PGD, es el PGD, creo que sí. Aunque vamos a revisar aquí el datasheet. Sí, PGD, PGD. Entonces ese PGD. Y este bit que está acá, lo voy a poner en 0. Ya saben que esto se pone en 0 para programar memoria EPROM igual a 0. Flash igual a 1. Si quiero programar la EPROM la pongo en 0, si la quiero programar en la flash lo pongo en 1. Después de eso hay que habilitar el econ1.w, habilitamos. Entonces ya hemos comentado, habilitamos la escritura. Con esto ya estamos preparándonos para escribir. Hay que deshabilitar el GIE bit, lo deshabilitamos. Entonces apagamos todas las interrupciones, bueno, las interrupciones globales en realidad. Después de eso, entonces hay que hacer la secuencia en el econ 2. Le tengo que mandar primero un 55 en hexadecimal. Después le tengo que mandar un A en hexadecimal. Después de eso, ahí sí, WR, vamos a poner en 1. O sea, ahí ya empezamos, ahí ya escribimos. Después de eso, ya hemos escrito. Y yo prefiero primero apagar aquí sí ya cambio mi código respecto al de la página. Yo prefiero primero
deshabilitar la escritura. Después de eso, sí habilitar las interrupciones. Y después de eso, ya como está aquí, sí esperar hasta que este bit se vuelva a cero. Entonces lo hacemos con esta misma instrucción que tenemos aquí. Y ya con eso entonces tenemos nuestro método para escribir en AEPROM. Cada que lo queramos utilizar, simplemente lo vamos a llamar, le damos la dirección, el dato, y él ya hace todo lo que tiene que hacer para una escritura en la AEPROM. Ahorita vamos a crear nuestro método. Vamos a crear nuestro método, no de escritura sino de lectura, pero ese método no puede ser tipo void, porque ese método va a regresarme información y voy a poner que es tipo enter. Leer EPROM igual tiene que tener entonces una dirección y tiene que tener simplemente la dirección en la que quiero leer, porque es lectura nomás. Entonces lo que vamos a decir es que, como dice aquí en el ejemplo, vamos a poner la dirección que me está mandando el usuario. Después el e_1.rd lo pongo en 1. Pero antes de eso voy a decir que lo que vamos a leer es la memoria. Antes de eso vamos a leer la memoria EPROM. Leo, y después de que leo, ahí sí retornamos el dato. Eso. Y regresamos el dato que queda almacenado en EAT. Entonces ya con esto hemos creado los dos métodos capaces de leer y escribir un dato. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un tris_b como salida. Vamos a declarar todo el registro con todas las entradas digitales y salidas digitales. Eso está en el registro con 1. Y voy a poner x07. Recuerde que esto es un PIP 16F 877A. Después de que declaro esto, vamos a dar el tris A como entrada. Limpiemos el puerto A. Limpiemos el puerto B. Y después vamos a nuestro ciclo infinito. Y lo que vamos a hacer es mostrar en el puerto B, vamos a mostrar lo que lea de la memoria EPROM. Entonces lo primero que vamos a hacer es preguntar si por A.RA0 se presionó. Entonces lo que vamos a hacer es, porque desea escribir en la posición de memoria 1, entonces vamos a llamar el método que se llama escribir EPROM. Vamos a escribir en la EPROM, en la posición. Esto me recibe una dirección, entonces digo que quiero escribir en la posición 1 y quiero escribir el dato 50. Y si presiona no este sino otro, digamos el RA1, entonces lo que ya quiero es escribir en la EPROM, en la misma posición, en la memoria 1, pero cambiarlo por un 255. Y finalmente siempre, pero siempre voy a estar mostrando siempre voy a estar mostrando en el puerto B lo que me dé leer la EPROM. O sea, lo que estamos leyendo la EPROM en la posición 1. Al hacer esto, compilamos, no hay ningún error, y vamos a montarlo un momentico en el Proteus.
Voy a pausar el video mientras hago el montaje en Proteus y ya continúo. Bueno, aquí vamos. Bueno, me hizo falta conectar los botones. Pero ya casi terminamos. Vamos entonces a ver que no es un montaje complicado, son unos LEDs conectados al puerto B, unas entradas, una RA0, otra entrada RA1, conectar unas fuentes en DC. Obviamente hay que darle el valor de voltaje a esto, 5 voltios y 5 voltios. Y vamos a ponerle unos resistores y ponemos aquí uno y aquí el otro, la tierra respectiva, y ya con eso tenemos. Falta cargar el programa, estamos trabajando a 4 MHz. Esto está guardado en la EPROM, entonces está en el escritorio. EPROM, le vamos a dar play. Entonces aquí vemos como todos están prendidos, empiezan 255. Eso nos dice que nuestro código, si no ha escrito nada en la EPROM, él por defecto tiene 255. Por lo que vamos a corregir eso de una vez. Lo que vamos a hacer es que no quiero que empiece prendido, sino que empiece todo apagado. Y vamos a almacenar en la primera posición de memoria de la EPROM un 0. Al hacer eso, debería entonces aparecer todos apagados, como efectivamente está saliendo. Pero si yo le doy acá en 1, entonces dice que el RA1 ponía en 255 y el RA0 ponía un 50. Vamos a ver si el 50 es este que tenemos acá. Saquemos una calculadora. Vamos a correrlo. Primero que todo vamos a dejarla en modo programador. Vamos a escribir en binario. Vamos a escribir 00110010. Y efectivamente es un decimal, equivale a un 50. Muy bien. Entonces efectivamente aquí vemos que ya se está haciendo. Estamos programando una EPROM sin ningún problema. Y es muy sencillo. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega. En la descripción del video va a quedar tanto el montaje de Proteus como la página donde saqué la información, como también el código respectivo de lo que acabamos de hacer. Recuerden que les habló Juan Sebastián Correa Fernández, deseándole lo mejor. Un fuerte abrazo. Hasta una próxima entrega.